Hola, soy Sune. Empecé en 2009 en el podcasting como un juego y ahora en 2026 vivo de ayudar a otros a tener y mejorar su podcast. Puedes ver mis trabajos y mis clientes en nacionpodcast.com y contratar mis servicios de gestión, consultoría, producción y edición en sunepod.com. Y si ya tienes un podcast que funciona, escribe de mi parte a AudioShoppers, una empresa que gestiona anuncios para podcast, y les dices que has escuchado la promo en el podcast de Sune. Y si gracias a esto te consigo un anunciante para tu podcast, de nada. Ahora disfruta de Quiero Ser Podcaster. Hola, soy Ash del podcast Se Regalan Dudas. Como ustedes saben, aquí en Se Regalan Dudas nos cuestionamos todo, desde lo más complejo hasta lo más cotidiano. Y más yo, que siempre busco la mejor opción para todo. Por eso hoy les pregunto, ¿nunca se han sentido atados a contratos con su compañía de teléfono con pagos mensuales altísimos? ¿Verdad que sí? Por eso hoy les quiero hablar de Boost Mobile. Boost Mobile pago solo $25 al mes. Esto es un ahorro de hasta $600 al año. Además, puedes llevar tu propio teléfono a Boost Mobile y contar con un plan sin contratos y con garantía de devolución de tu dinero de 30 días si por cualquier cosa no te gusta el plan. Así que ya sabes, visita boostmobile.com y empieza a ahorrar ahora mismo. Ahorros de hasta $600 basado en una encuesta de Boost Mobile de enero del 2026 a 1,000 estadounidenses con planes ilimitados de una sola línea, comparando el pago anual promedio de clientes de AT&T, Verizon, T-Mobile frente a 12 meses en el plan ilimitado de Boost Mobile. Quick question. When was the last time a display ad changed your mind? Now think about the last time a friend told you about something they loved. Different feeling, right? That's how podcast advertising works. A host who's built real trust with their audience talks about your brand in their own words, in their own voice. It doesn't interrupt the experience. It's part of it. With Acast, you can access the world's largest podcast marketplace. Choose the right shows, the right audiences, the right format. Then watch the data tell you it worked. You're not buying impressions. You're buying influence. Learn more by visiting acast.com/advertise. Podcast Pro patrocina este episodio de Nación Podcaster. Tú que llevas podcast en el bolsillo, en las orejas, en el corazón. No estás solo. No estamos solos. Sé bienvenido a Nación Podcaster en nacionpodcast.com. Hola y bienvenido a Nación Podcaster. Como puedes ver, yo no soy Sune, pero juntos vamos a reafirmar por qué nos apasiona tanto el podcasting. Me llamo Blanca y hoy vamos a enumerar por qué escuchar podcast junto al presentador de la Sunecracia. Sune es podcaster desde el año 2009. Ha tenido unos 10 podcasts, ha organizado 3 eventos de podcasting, ha sido presidente de la Asociación Podcast y en 2014 fue nombrado como mejor podcaster masculino. Es un tipo inquieto, con hoyuelos, que ama el podcasting por encima de casi todas las cosas. Hoy vamos a hacer una lista sobre por qué escuchamos podcast y por qué debería todo el mundo de escuchar podcast. Bienvenido, Sune, a tu podcast. Gracias, Blanca. Buenas a todos, queridos oyentes de la Sunecracia antes y ahora de Nación Podcaster. Qué capítulo más raro, ¿no? Estoy aquí, no soy el presentador. Tenemos aquí de presentadora a Blanca, la oyente de Por qué Podcast. Muchas gracias por venir. Nada, hombre, un placer. Ya era hora. No estuviste en la Sunecracia, pero estás en el primer capítulo de Nación Podcaster. Muy bien, así me gusta. Bueno, hemos querido hacer este inventillo a modo de autopresentación, que me presente el invitado, pues como capítulo piloto de Nación Podcaster. A quien siga teniendo el feed de la Sunecracia va a seguir recibiendo los episodios, pero se agradece que se pasen al otro, ya sabéis, por tener más visibilidad en los rankings y en iTunes y todas estas cosas. ¿De qué vamos a hablar hoy, querida Blanca? ¿Por qué estás aquí, tú que eres de ¿Por qué Podcast? Pues por eso mismo, para hablar por qué debería la gente escuchar podcast. Exacto, porque siempre decimos ¿cómo se hace un podcast? ¿No? Siempre vemos el típico taller ¿cómo se hace un podcast? Pero ¿cómo se escucha un podcast? ¿Y por qué deberíamos escuchar un podcast? Mucha gente quizá llega aquí por el nombre de Nación Podcaster, ¿esto qué es?
pues que se encuentre en el primer capítulo, ¿por qué tiene que escuchar un podcast? Eso es. ¿Por qué dirías tú que se tiene que escuchar un podcast, por ejemplo? Yo lo diría porque puedes elegir lo que tú quieras. Por ejemplo, en la radio siempre te ponen lo mismo, sota, caballo y rey, o te ponen lo que la gente quiere escuchar en ese momento. Pero con los podcasts, si estás triste te puedes poner pues un podcast de humor. Si estás contento, pues uno de música. Puedes elegir en una amplia carta de podcast lo que tú quieras. Eso de la radio me ha gustado porque sí que es verdad que la programación de la radio está hecha según estudios, ¿no? A esta hora lo escuchan los jóvenes, a esta hora lo escuchan los camioneros, a esta hora... dices, madre mía. Y sí que es verdad que en los podcasts puedes escuchar no solo la temática que quieras, sino cuando quieras, el tiempo que quieras. Puedes poner pausa. Eso es. Y muchas veces estás poniendo la radio y si durante una semana o un mes escuchas el mismo programa a las mismas horas, es que te ponen las mismas canciones en el mismo minuto. Dices tú, ¿pero esto qué es? ¿Esto ya lo he escuchado? Es verdad, es verdad. Descubrí un programa de radio hace poco que me gustaba de rock y la primer día dije, mira qué guay, Nirvana. Y estuvo una semana que a la misma hora era Nirvana. Digo, ¿qué pasa aquí? esto ya me suena de algo. Que bueno, se agradecía que era Nirvana. Yo siempre digo una cosa a todo el mundo que me dice, ¿qué es un podcast? Yo digo, a todo el mundo le gusta el podcast. A todo el mundo, pero no lo saben. ¿Por qué? Me dirás tú, ¿estás loco, Sune? Pues porque todo el mundo le gustan las cosas. Entonces, como hay temas de todos los temas, ¿a ti qué te gusta? La jardinería, toma podcast de jardinería. ¿Te gusta la religión? Toma podcast de religión. ¿No te gusta escuchar sobre un tema que te gusta? Pasa que no sabes que existe. Eso es. A todo el mundo le gusta la radio. Ajá, exacto. Imagínate que claro, para mucha gente la radio es eso que ponen fútbol o música. Claro. Pero no, los podcasts, también hay podcasts de música y podcast de fútbol. O sea, también tienes la posibilidad de pasarte a ese lado, que no hay ningún problema. Exacto. También, como hemos dicho antes, puedes elegir dónde escucharlo, cómo escucharlo, cuándo escucharlo, dejar de escucharlo, volver a escucharlo, repetirlo. Pararlo, ponerlo otra vez, rebobinar. Hay gente que lo pone hasta por 2, eso ya es maléfico. Eso ya es exagerado. Pero sí, la verdad es que tienes un montón de maneras de escuchar y de prepararte tu propia parrilla, ¿no? Te gestionas tu parrilla de podcast en tu programa y vas escuchándolo, te pones todos en fila, te subes al coche y hala, del tirón. De camino al trabajo, pues que tienes 15 minutos, te pones un podcast de 15 minutos. Que luego en el trabajo tienes 2 horas libre, pues te puedes poner un podcast de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas, ya de lo que tú elijas. Sí, porque la verdad es que últimamente sale mucha gente diciendo cómo se deberían de hacer podcasts. Incluso yo en este podcast, en Sune Gracia, hice un capítulo dedicado un poquito de que podríamos empezar a cambiar. Pero he reflexionado sobre mis palabras y ¿por qué tienen que ser podcasts de 10 minutos? Pueden ser, todo según a donde quieras ir y cómo quieras enfocarlo, pero pues puedes hacerlo de 10, puedes hacerlo de 30. Hay gente que lo ha hecho de 7 horas. Y se disfruta, y la gente que oye eso de 7 horas dice que se le queda corto, que se lo pone a las orejas, se pone a trabajar y se olvida. O sea que todo depende de cómo, de las ganas, quién lo escucha y quién lo hace, todo. Es que es muy difícil, ¿no? Es que yo creo que una de las cosas que hace la radio es estudiar mucho al público y enfocar el producto a un público. En cambio el podcast, el producto es así, y entonces viene gente que le gusta ya el producto de por sí. Es como una ventaja y desventaja a la vez. Eso es. Yo creo que la radio busca gente, pero los podcasts los busca la gente. Exacto. ¡Hola, qué frase más buena! Que me ha gustado mucho, ¿eh? Me la voy a quedar. Es para camiseta. Para la camiseta. La radio busca a la gente y a los podcasts los busca la gente. ¡Qué buena! Madre mía, ¿cómo no te trajas una gracia? ¡Ay! Lo que se ha perdido el mundo. Eso. Bueno, lo que hemos dicho antes, tienes una gran selección de temas. Además, de verdad, porque aquí hace años que escuchamos podcast, pensamos que los hemos escuchado, aunque sea una vez o 5 minutos todos, y que va, cada semana, tú no descubres cada semana así un montón, que le vas dando esto que es, esto me lo escucharé luego, de todo. Yo muchas veces cuando estoy con Jorge, le digo, ¿y este podcast qué es? Me dice, uno nuevo que ha salido esta semana. Digo, pero es que cada semana se escucha 2 o 3 podcasts nuevos. Digo, ¿pero de dónde los sacas? Sí. Bueno, incluso algunos que no sean nuevos, que lleven años, y dices, hostia, no lo había escuchado nunca, y ahí estaba, y tiene ahí miles y miles de oyentes, que hay de todo. Te pones a investigar, pido a un oyente que haga un ejercicio, se vaya a un buscador
por ejemplo iVoox, que es donde puede encontrar más, y que ponga palabras. Yo a veces he hecho ese juego, pero palabras, incluso poner tetas. Y existen 2 podcasts que tienen esa palabra y va de eso. ¿De tetas? Sí, una se llama La Liga Extraordinaria de las Tetas, o algo así. Y el otro no me acuerdo, porque no me atreví a escucharlo, que era un debate. Pero hay palabras de todo. Puse también un animal y me salió también. Dije, madre mía, es que se puede jugar al juego de los podcasts en el buscador. Pues sí. Hay de todo. Bueno, sí. ¿Qué aprendemos? ¿Qué hacemos si escuchamos un podcast? ¿Cuál es lo que vamos a sacar de sí al escuchar un podcast, querida Blanca? Pues aprender, tienes podcast de tecnología que te pueden enseñar un poco a programar, podcast de ciencia, podcast de literatura. Es que tienes de todo, es que te puedes aprender de todo. De hecho, cuando era estudiante, se me quedaban mejor las cosas cuando las grababa yo que cuando las leía. Claro. Sí que es verdad que pues tienes podcasts para aprender de todo. Y un buen ejemplo es eso, de programación. Hay varios que te enseña que no sé, yo flipo, yo digo, ¿cómo lo harán? Pero ahí está, tiene su público y funciona. O sea, la gente que escucha su podcast acaba aprendiendo. De marketing están saliendo ahora para aprender un montonazo. Luego tienes de noticias, de actualidad, de política. Y aparte de los de información, tienes los de debate, que eso siempre gusta aquí en España, debate. Debate hasta de Superman contra Batman. Sí, es que hay de todo. Debate, o sea, tienes cómics, superhéroes, yo qué sé, de comida, de niños, de random, en plan, porque podcast, de multitemática. Es que hay de todo. Incluso un tal Cabra que habla de guarrerías en la red. O sea, también hay podcasts que hablan de guarrerías. Es que tienes de todo, te ríes, aprendes, te informas. Y es que yo no sé cómo no estáis corriendo en vuestro gestor viendo cómo descargar los podcasts que más os gustan. Puedes llorar con alguno, que dices, qué pena me da. De Pues, historias. Sí, hay algunos que son como podcasts sentimentales. Sí. Curioso. Y luego hay alguno que se te quitan las ganas de tener niños. Claro, la gente utiliza mucho el podcast un poco escape psicológico y va explicando sus traumas y lo que le pasa en casa. Y hay cosas que en un bar están bien explicarlas, pero en un podcast puede ser peligroso, ¿no? Yo recuerdo un capítulo de Condenados Podcast que vino un divorciado y parecía un divorciémonos todos, que mola mucho. Fue un poco peligroso, yo creo que encima tuvo algún problemilla. Pero bueno, es lo que tienen los podcasts, es gente dando su opinión, gente que no tiene por qué estar formada periodísticamente, y también, pues eso también es un poco lo que gusta, ¿no? La cercanía que tienen los podcasts. Eso es. Luego el feedback también hace mucho. Exacto, es una gran diferencia entre la radio, la tele y los podcasts. Los podcasts siempre te esperas como una respuesta cuando tú escribes algo. Incluso mucha gente, la gran mayoría, no escucha podcasts que ya no se emitan, aunque sean buenos, porque no van a tener esa respuesta del podcaster. Es una cosa muy curiosa. Es que la respuesta hace mucho. Te llega más al oyente y también te pueden ayudar incluso a hacer un tema. Nosotros en Porque Podcast muchas veces, cuando no sabemos de qué hablar, le preguntamos al oyente, ¿de qué quieres que hagamos un porqué? Claro. Sí. Y además mucha gente va escribiendo en directo. Conforme va escuchando el podcast, va escribiendo como si te estuviera hablando y tú tienes que pensar qué es lo que dijiste y qué vas a responder mientras está escuchándote. Sí, eso sí que pasa. Muy Pero curioso. bueno, Sune, si quieres, seguimos con el interrogatorio. Vale, ya hemos hecho el por qué escuchar un podcast. Ahora la verdadera misión de Blanca, que está aquí, viene a interrogarme por primera vez en mi propio podcast. Estás escuchando Nación Podcaster. ¿Por qué te has cambiado de la Sunecracia a Nación Podcaster? A ver, la versión corta es escuchando un blab de Emilcar. Bien. En uno especial que hizo de eso de fans, no sé qué, estaba hablando y se conectó Josh Green. Y entonces estuvieron hablando de, como siempre hablamos los metapodcasters, de quiénes somos y a dónde vamos. Y entonces Josh Green dijo, uno de los problemas que tenemos
casualmente, tres de los Metapodcasts de España, ¿no? O sea, Josh Green Live, Promo Podcast, bueno, Emilcar Daily, perdón, y yo, Sunegracia, decía, era que tenía el nombre de la persona, entonces no atrae a la gente. Y me quedé así y dije, es verdad, qué tontos somos. O sea, nosotros que promovemos aquí cómo podemos mejorar nuestro podcast y intentamos siempre dar ideas y rascar donde no hay, y cometemos ese fallo. Josh Green Live, que va de muchas veces de podcasting, se llama Josh Green Live. La gente no entrará a escucharlo por el tema, porque dirán, no me interesa. Sunegracia y dirán, ¿esto qué es? Estoy hablando de su religión. Sí. De sus ideales. Entonces dije, tengo que cambiarme el nombre. Y estuve buscando, y bueno, ese fue un poco el inicio. Algo así que englobe todo en general, ¿no? Bueno, la idea inicial era simplemente cambiarme de la Sunegracia a la Nación Podcaster y ya está. Y dije, ya que lo voy a hacer, me hago un WordPress, que ya estaba siempre con los bloggers, que yo odio bastante WordPress. Y entonces, un amigo, Eduardo Normion, me escribió y me dijo, oye, ya que vas a hacer el WordPress, haz una red de podcast. Y porque yo estaba en contra de las redes de podcast. No por nada en particular, sino que me parecía un faenón y que no le veía sentido. Y entonces me convenció. Dije, bueno, pues ya que hago el WordPress, pues los meto todos ahí y de una web tengo 3. Es que soy catalán. Perdidos al río. Y dije, bueno, pues venga. Y ya de paso se me ocurrió la idea de como tengo el Patreon de Sunegracia, digo, bueno, pues a lo mejor consigo más gente en Patreon uniendo los 3 proyectos. Y en eso estoy un poco... Yo voy haciendo inventos por la vida con el podcast. Y esto es uno de ellos. Vas picando un poquito ahí, ¿no? Exacto, voy probando a ver que el año pasado escribí un post en Sunegracia, declaración de intenciones, que se llamaba Vergüenza por monetizar, y explicaba que la gente tiene vergüenza a decir que quiere monetizar. Y desde ese post hasta hoy, pues yo he monetizado. No mucho, pero bueno, globalmente al año, pues sí es mucho. No me lo esperaba. Entonces dije, onda, pues si me propongo algo y puedo conseguirlo, pues voy a seguir al siguiente paso. Ahora ya doy abiertamente, quiero monetizar con los 3 podcasts. ¿Y qué pretendes creando la red de Nación Podcast? Primero, como hemos dicho, hacer este inventillo, ver qué puedo conseguir uniendo mis 3 podcasts, 3 comunidades diferentes, a ver si se pueden congeniar. Eso, es que yo te digo, es un invento total. Y mi intención a la larga, pues yo lo he dicho muchas veces, yo quiero dedicarme profesionalmente a algo del podcast. No significa que vaya a vivir de Nación Podcaster, pero por algo hay que empezar, hay que ver un poco, eso como hemos dicho antes del estudio de la audiencia en la radio, pues este es mi pequeño estudio de mis 3 audiencias, a ver qué es lo que pasa, qué está dispuesto la gente a hacer por escuchar o por valorar el trabajo que se hace, o por los extras que se dan en Patreon, o simplemente porque, yo qué sé, les caigo bien, que creo que la mayoría de Patreons es por eso hoy día, o yo qué sé, o por una recompensa por la trayectoria, un agradecimiento, no lo sé, por lo que cada uno piense. Si quiero ver un estudio sociológico y de paso el dinero es que la web vale mucho y cada cosa que estoy haciendo, o sea, habré ganado mucho el año pasado, mucho entre comillas, pero más de lo que me esperaba, pero también he derrochado. Claro. Y hombre, he probado... mientras te quedes a cero. Claro, bueno, la verdad es que no lo he contado porque pienso que no, que he gastado más, pero bueno, como casi siempre prefiero agradecer haciendo regalos o una camiseta o incluso estuve un tiempo probando métodos de difusión en ads, ¿no? En Facebook Ads y cosas así, sí, que son muy caros. Y bueno, estuve probando un poco, ahora ya sé, y también fue como un estudio sobre la audiencia de mis 3 podcasts. El resumen del estudio de Facebook Ads de mis 3 podcasts de la red es que cuando los niños duermen en Facebook funciona súper bien y los otros 2 no. Pero no, nada. O sea, cuando era Sunegracia en Facebook Ads, vamos, no creo que llegaran ni 80 me gustas, mientras que en cuando los niños duermen llegaron 1000, con el mismo precio. Es que llama mucho la atención cuando los niños duermen. Entonces, y ahora se lleva mucho el tema ese en Facebook, blog y en todos los sitios. Entonces también confío mucho en el Patreon en la audiencia de cuando los niños duermen. Porque como... Ya que no me preguntas, te lo explico yo. Como vamos a hacer contenidos extras, que son blogs en vídeo, a lo mejor a la larga esto se acaba haciendo en YouTube.
pero como no sé todavía editar vídeo y tal, y hablar a la cámara, pues es otro experimento que hago en petit comité, a la gente que más aprecia el proyecto, que sabrá mejor soportar los errores, y ahí haremos un blog, tanto Noé y yo, sobre crianza, o sobre lo que sea, de niños, otro con Wichito de superhéroes, y en Nación Podcaster, pues algún tipo de guía o de... Está un poco lo típico, ¿no? Que se puede hacer de podcasting o de recomendaciones. Ese está un poco más, que no sé bien cómo hacerlo. Pero bueno, que a la larga a lo mejor sí que acabaré haciendo youtubers. Madre mía, ¿dónde te quieres meter? Pero muy a la larga. Primero tengo que ver que se me da bien lo de los blogs y que funciona y que a la gente le gustan. Y entonces, como eso sí que es un contenido premium. Si gusta, es que va funcionando. Yo pondré pequeños teasers en el Facebook de cada uno. Saldremos 1 minuto del vídeo y que quiera, pues entra en Patreon. También otro experimento, a ver qué sucede. Y luego a poner las tomas falsas. Puede ser que ponga las tomas falsas en abierto. Es una buena idea. Y bueno, ya aunque lo has comentado antes, pero para que nos lo digas otra vez, ¿quién forma la red Nación Podcast? Pues yo. También está mi mujer, Noemi, y amigo Jordi Wichito de Los Mensajeros. Y yo creo que a la larga se crearán más podcasts con ellos. No descartaría uno con los dos a la vez, aunque ahí es más problemático por mi mujer porque alguien se tiene que quedar con los niños y hacer el podcast y cuando los niños duermen ya cuesta lo suyo por este tema. Hombre, la mujer de Wichito se puede quedar con tus hijos mientras grabáis los 3. Lo que pasa es que vive muy lejos pero bueno, sería otra idea. Podría ser. Hombre, si acabamos ganando para sueldos, oye, pues que venga la mujer de Wichito y le pagamos de canguro también. ¿Y tienes previsto meter algún podcast en el que tú no participes dentro de la red Nación Podcast? Es que en principio, por eso yo decía antes que estaba en contra de las redes de podcast, porque entendía que salir siempre en todos los podcasts, pues no era una red de podcast. Pero es que le he llamado red de podcast por ponerle un nombre comercial. Porque esto realmente es poner mis podcasts. Entonces, hoy día te diría que no. Que la idea es que todo lo que haga sea producción y salga yo. Porque no es una gran red. De todas las redes que conozco es chiquita. Está por casa. Uh-huh. Pero claro, yo qué sé, si no la cosa se hace muy, muy grande y Nación Podcast va albergando muchos podcasts en plan Milcar FM, pues quién sabe, a lo mejor sí que se puede llegar a esa posibilidad. No está cerrada, pero hoy día no tendría sentido porque me sería un follón si, por ejemplo, repartirlo del Patreon, que poco hay, no va a faltar repartirlo. No me da para pagar el hosting. Poco a poco. Hombre, pero nunca se sabe, igual el día de mañana te llega aquí un locutor famoso. Oye, Sune, quiero salir en tu red de podcast. A ver, claro, sí, todo sería verlo. No está cerrada la posibilidad, pero hoy por hoy lo que sí que tengo en mente son podcasts que podría hacer con Wichito, por ejemplo. Porque una de las cosas que sí que me gusta es que tanto con mi mujer como con él grabo en persona. A mí me gusta mucho grabar con Skype, cuando grabo contigo WhatsApp, pero como para tener algo que necesitemos estar los dos codo a codo, es mejor físicamente quedar en persona y hablarlo antes, después y estar. Entonces me gusta, ¿no? Además veo que Wichito responde muy bien. Es muy buen fichaje. Le voy a poner una cláusula muy, muy cara. A Bichito. Sí, además se nota mucho cuando grabas con alguien en persona que cuando estás por Skype mismamente. Se nota mucho porque sabes igual lo que va a decir, cómo está reaccionando, cuándo puedes hablar tú y te lo pasas mucho mejor. Claro. Además, por ejemplo, yo ahora mismo en la habitación de atrás pues está mi hija durmiendo, entonces no podría hacer los mensajeros en Skype en esta habitación. Entonces me voy a otro sitio que no hay nadie y ya podemos ahí hacer el loco. Claro, eso sí. ¿Y cómo pueden ayudar tus oyentes? ¿Cómo pueden ayudar mis oyentes? Tenemos aquí un supertexto sacado de Patreon que, bueno, que entren en nacionpodcast.com/Patreon, se lo leen y más o menos lo resumo. Por ahora está la vía de apuntarse a Patreon, que es por €1 puedes ver todo el contenido, todo lo que haya, incluso algún día si hay algún podcast extra pues quizás se suba ahí,
Y a partir de 2 se entra en los concursos que cada mes se hace de un podcast. Eso quiere decir que un mes es Cuando los niños duermen, otro mes es Los Mensajeros, otro mes es Nación Podcaster. Aunque no te guste uno de los podcasts, te puede tocar el premio de ese podcast. Si te gusta un libro de educación, pues se lo regalas a tu prima, por ejemplo. Y luego la otra opción es mediante afiliados, que están afiliados de Amazon. Y si alguien se quiere hacer la cuenta de Spreaker, pues también tengo un afiliado de Spreaker que le dan un mesecillo gratis y también tengo una cuenta afiliadas. No sabía eso de Spreaker. Claro, eso estaba esperando para decirlo en el primer Nación Podcaster. Muy bien, muy bien, muy bien. Y luego hay que recalcar que la red se llama Nación Podcast, ¿no? Sí. Y el podcast Nación Podcaster. Exacto. Me dirás, ¿por qué? No lo sé, tenía gancho. Estaba buscando, barajé varios nombres y cuando di con Nación Podcast, no, Podcaster fue primero, luego dije, ¿dónde voy a meterlo en la red? Sí que está confuso el logo de la red total con el de Nación Podcaster, lo sé, se confunde sobre todo las cuentas de Twitter, pero lo he hecho así. Bueno, poco a poco eso ya se irá mejorando, hombre. ¿Cuándo vas a dejar ya de lado la sunecracia? Es decir, ¿desde qué día vas a publicar esto y ya la sunecracia la dejarás de lado, ¿no? Claro, es que actualmente si estáis escuchando esto ya no existe la sunecracia. Se hizo en el pasado, porque estamos grabando antes, Blanca pregunta esto porque se ha grabado antes. El número 99 fue /será un blab de sunecracia en el que haré un resumen, o hice un resumen de todo lo que he hecho y tuve invitados muy interesantes, y a partir de ahí el número 100 es Nación Podcaster, que es como 100, ¿no? Es como miraremos solo los dos últimos. ¿Por qué dejo todos los podcasts de antes y no me abro un feed nuevo y todo nuevo? Tengo miedo a perder audiencia, lo digo así de claro. Prefiero mantener la de antes y dirá a la gente, ¿por qué no te vas a FeedPress y sustituyes el feed y cambias el logo y el nombre y nos dejas en paz y hacemos el cambio automático? Porque quiero salir en iTunes. Nunca he salido en iTunes, no sé por qué. Sí, siempre he tenido problemas, primero de logo, luego no sé los motivos, y me hace mucha ilusión salir en portada de iTunes y que esté ahí, y ver si salir con que el logotipo se ha hecho pensando en iTunes, en que la gente lo vea y diga, vamos a ver qué es esto, a ver qué gancho tiene y si puedo adquirir más audiencia una vez que salga el logo. Así que por eso digo que agradezco que se pasen al feed de Nación Podcaster, que además en Pocket Cast se ve mucho más chulo porque se ven las imágenes, los hipervínculos, fotitos, está muy currado. En el otro es un texto plano de Spreaker. ¿Y tú crees que volverá alguna vez Sunecracia en un futuro? No tendría sentido. ¿No? Sunecracia ha sido una época de aprender y ya está, hemos dejado lo bueno, lo malo, y esperemos también un poco desvincular algunas imágenes con mi nombre de la gente que me odia un poquito y que quede que quede más diluido con este nuevo nombre y nueva imagen. Hacer una limpieza de imagen, ¿no? Exacto, sí, en el fondo es un cambio de nombre, un cambio de imagen, y sí que seguirá siendo muy parecido a Sunecracia, pero va a ser un poquito distinto. Mi idea en Nación Podcaster es, para explicarlo más entendible, como unos posts de podcasting, pero en audio y con entrevistas. O sea, yo me preparo el guión será un post, y con el entrevistado, pues que más o menos es lo que hemos hecho en la parte de por qué escuchar podcast, y así con varios temas. Dirá la gente, pues a mí me gustaba la Sunecracia de antes, que venía alguien a explicar su rollo y se extendían. Bueno, eso lo haremos en los Blab. O sea, quizá alguna vez habrá un especial podcharla dentro de Nación Podcaster, y ahí sí que será como antiguamente la Sunecracia. Está todo pensado. Está todo pensado. ¿También pondrás ya en los logos de tus otros podcasts el logo de Nación Podcaster? No, que va a quedarse así. Eso no. Si no, demasiado cargado, ¿no? Y además en el otro que está en punto primario, está ahí todo, parece una colección de logos. Van a aparecer ahí los patrocinadores. Sí, es verdad. Y por cierto, Nación, cuando los niños duermen, es de la red Nación Podcast, pero el productor es punto primario. Por si alguien dice, ¿también está en esa red? ¿Son tan dos redes? Bueno, no pasa nada. Compartimos amor. Y feed. Exacto, compartimos feed y de todo. Pues yo creo que ya ha quedado todo así muy claro. Yo creo que también. Así que muchas gracias, Blanca, por venir a este capítulo 1.00 de Nación Podcaster.
Y Nada. ahora voy a explicar, cuando tú te vayas, voy a explicar unas novedades que no sé si sabes que ya podemos enviar podcast a Google Play. Sí, lo he leído. Pues entonces vamos a explicar un poquito esto. Ya estando yo solo, más tranquilo, más relajado, que me tienes nervioso con tu belleza. Uy, sí. Así que muchas gracias por venir y hacer esta entrevista tan extraña de vuelta. Nada, a ti por invitarme, que bueno, ya era hora. Por lo menos estoy saliendo en Nación Podcast. Hombre, claro, Nación Podcaster, ¿eh? Te has Es equivocado. Nación Podcaster. Venga, hasta luego. Hasta luego. Ponemos una resistencia de 220 ohmios, 3 LEDs, un pulsador, cargamos el programa. Uy, espera, ha fallado el punto y coma, como siempre. Vamos a cargarlo de nuevo. Ok, ahora todo bien. Revisamos conexiones y encendemos. La he liado parda. Hola, soy Luis del Valle del podcast La Tecnología para Todos y del blog programarfacil.com, donde hablamos de Arduino, programación, electrónica, dispositivos de IoT y de todo aquello que nos permita no solo utilizar tecnología, sino también a crearla. Visítanos en programarfacil.com y escúchanos en La Tecnología para Todos. Te esperamos en el siguiente programa, no faltes a la cita y sé feliz. Episodio piloto de Nación Podcaster. Pues estoy muy contento con este reboot, con este lavado de cara. No sé si os gusta la web. Os invito a entrar en nacionpodcast.com, que todavía huele a pintura. Podéis ver allí todo. A los lados, los afiliados de Amazon y de Spreaker en lateral, que debéis usar como buenos oyentes que venís de la sonecracia y que os vais a aficionar a Nación Podcaster. El Patreon también lo tenéis para apoyar económicamente a la red y conseguir contenido extra y sorteos, como por ejemplo el de este mes de abril, que en Nación Podcaster vamos a sortear de la mano de podcastpro.audio, pues entre los mecenas que hayan 2 micrófonos. Habrán 2 sorteos, uno será el T-Bone Mic Plus USB y otro será el Shure SM48LC. Muchas gracias a podcastpro.audio porque nos ha ofrecido estos 2 micrófonos para ayudarnos a crecer en número de mecenas dentro de nacionpodcast.com/Patreon. Han sido días muy movidos para el podcasting, desde luego, porque Google anunció que si vives en Estados Unidos ya puedes meter tu podcast en Google Music. ¿Qué quieres hacerlo viviendo en España? Bueno, pues os voy a dejar en el post de este podcast, en la web de nacionpodcast.com, un vídeo que hizo el propio Podcast Pro, explicando los pasos que podemos seguir si queremos agregar nuestro podcast a la plataforma de Google sin restricción por localización. De igual manera, pues yo haré un vídeo en Patreon siguiendo estos pasos, así como otros para enseñaros a subir el podcast hoy día como se sube a iTunes. También os voy a enseñar a subirlo a Stitcher y por último probaremos esto para subir a Google Music. Podéis encontrarme en Twitter como @sune o escribir a contacto@nacionpodcast.com, visitar nacionpodcast.com. Muchas gracias, no olvidéis recomendar este y cualquier podcast que os guste a cualquier persona, porque a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. Hey, Yetis, this is Nick and Jack from the Best One Yet podcast. Now, the last company we worked at, they used Paylocity and everything just worked. It wasn't until launching our own media business, this show, that we realized how rare that is. Because Paylocity is one delicious burrito of operational needs. They roll up HR, finance, and IT seamlessly into one delicious bite. When everything wraps together like that all at once, your workforce, your tech stack, your business, you don't need more tools. You don't even need cilantro. You need one solution. And that is why Paylocity built a single platform to connect HR, finance, and IT with AI-driven insights and automated workflows that simplify the complex and power what's next. Or as we call it, a delicious operational burrito. Yes, we do. Experience a one place for all your HCM needs, besties. So start now at Paylocity.com/one. Paylocity.com/ONE.
Hola, soy Ash del podcast Se Regalan Dudas. Como ustedes saben, aquí en Se Regalan Dudas nos cuestionamos todo, desde lo más complejo hasta lo más cotidiano. Y más yo que siempre busco la mejor opción para todo. Por eso hoy les pregunto, ¿nunca se han sentido atados a contratos con su compañía de teléfono con pagos mensuales altísimos? ¿Verdad que sí? Por eso hoy les quiero hablar de Boost Mobile. Boost Mobile pago solo $25 al mes. Esto es un ahorro de hasta $600 al año. Además, puedes llevar tu propio teléfono a Boost Mobile y contar con un plan sin contratos y con garantía de devolución de tu dinero de 30 días si por cualquier cosa no te gusta el plan. Así que ya sabes, visita boostmobile.com y empieza a ahorrar ahora mismo. Ahorros de hasta $600 basado en una encuesta de Boost Mobile de enero del 2026 a 1,000 estadounidenses con planes ilimitados de una sola línea, comparando el pago anual promedio de clientes de AT&T, Verizon, T-Mobile frente a 12 meses en el plan ilimitado de Boost Mobile. This NBA playoffs with FanDuel, you're not just watching the playoffs, you're a part of them. Steve's got the phone, opens FanDuel, and he's going for threes. Be a part of the action on FanDuel. All customers get a profit boost every NBA playoff game day. 21 plus and present in select states. Opt-in required. Bonus issued as non-withdrawable profit boost tokens. Restrictions apply, including any token expiration and max wager amount. See full terms at FanDuel.com/sportsbook. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. Entra en quiero ser podcaster.com y allí mira todos los botones que tenemos. La newsletter, el libro Fact Podcast, la comunidad privada para podcasters pro en Patreon, enlaces para reservar una asesoría conmigo que te solucione la vida. Si me quieres como editor de podcast también puedes contratar ahí la edición y también están los enlaces a mis redes sociales, LinkedIn, TikTok e Instagram. Quiero ser podcaster.com.